seguimos en nuestro peregrinar, en nuestro caminar en esta tierra, enfrentando todas las distintas situaciones que se nos presentan. Tenemos la luz de lo alto, el Padre del cielo, que tanto nos quiere, que siempre está atento a nuestras necesidades, siempre dispuesto a escucharnos, a darnos la mano en todo momento y en toda circunstancia. Entonces, que renazca la confianza. Necesitamos revitalizar esa cercanía a Dios, ¿sí? Para que desde allí entendamos que con valores humanos y cristianos podemos reconstruir la humanidad y hacer una nueva humanidad. No es un imposible, es un desafío que el resucitado nos lanza a todos. No podemos seguir de la misma manera, es necesario cambiar. Miren ustedes, compartamos este fragmento del libro de los Hechos de los Apóstoles y recibámoslo con un gran sentido crítico frente a nuestras situaciones. Un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Safira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio. La otra parte la llevó y la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es posible que Satanás se haya adueñado de tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? ¿Acaso no es tuyo mientras lo tenías? No era tuyo mientras lo tenías. Y una vez vendido, no podías disponer del precio. ¿Por qué determinaste en tu interior hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y un gran temor se apoderó de todos cuantos lo oyeron. Esta palabra que hemos escuchado, en la que se nos cuenta lo que le pasó a Ananías, nos lleva a pensar a nosotros también muy en serio en nuestra manera de actuar. Aquí está de presente la honestidad. Y qué bueno tocar este tema y replantearnos muchas cosas a la luz de un gran pecado que vivimos hoy. La corrupción, la deshonestidad. No somos capaces de obrar con rectitud. Primero está la trampa. Primero está la búsqueda de los beneficios personales. Mire lo que se le dice a Ananías: pero si ese campo era tuyo, podías haberlo vendido y haber traído algo, sin querer quedarte maliciosamente con algo. San Pedro le dice: pero recibiste el precio, pues dabas una parte y la otra te quedabas con ella. ¿Cuál es el pecado aquí? La mala intención, ¿sí? Esa deshonestidad para apropiarse de una parte y decir que lo había vendido por tanto y se quedaba con la otra parte. No hay que mentir, no hay que ser deshonestos. Sí, la corrupción es un cáncer terrible que tiene nuestra sociedad muy mal porque somos testigos de ese cáncer, no solamente en las cosas más sencillas, en los negocios más simples. Lo grave para nuestra sociedad es que ese cáncer está incrustado en los gobernantes, en la administración pública, en los grandes negocios. ¿Cómo es que el presupuesto del erario, que debiera dedicarse totalmente a la solución de los problemas que vive el pueblo, muchos se creen con el poder de sacar una buena tajada? Y no es un poquito, es bastante, es bastante.
¿Cómo hacemos para prevenir este problema? Para solucionarlo. Empieza en la casa, con las mentiritas sencillas, que creemos que no tienen trascendencia y que quizá las llamamos mentiritas piadosas. Pero en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Creando una generación, una mentalidad de tramposos, que no son capaces de enfrentar la realidad con valentía, con la verdad, que no son capaces de respetar lo que no es de ellos y creen que tienen todo el derecho a disponer de lo que corresponde a otros. Este llamado de la palabra de Dios tiene una importancia muy grande. Cada uno examínese cómo actúa en conciencia, en dónde está la trampa y por qué hay que hacer trampa. ¿Por qué no podemos respetar a los demás? ¿Por qué no podemos ser completamente honestos, transparentes, limpios, con una conciencia recta en lo que decimos, en lo que hacemos, en toda nuestra manera de actuar? Pues que el Señor nos ayude a limpiar la conciencia, porque la corrupción está haciendo mucho daño, es un pecado muy grave y ya vimos las consecuencias. Es que cuando no hacemos las cosas bien hechas, pues tendremos que dar cuenta de ellas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Por gracia de Dios, mi nombre es Edilberto Acevedo Chavarría. Por gracia de Dios, misionero de Lazos de Amor Mariano en un proceso de conversión hace aproximadamente 5 años. Les quiero hacer una invitación muy grande. Los quiero invitar a que asistamos y vivamos una consagración que se está realizando todos los jueves a las 7 de la noche en la capilla de las Hermanas Capuchinas. También los invitamos al rosario que se hace todos los viernes como grupo de oración en el mismo sitio a las 7 de la noche también. El proceso de conversión es algo muy bonito, algo que nosotros estamos viviendo, algo que es un llamado de la Virgen María, que ella nos invita a que estemos siempre pensando en ella y obrando en base a cómo ella obraba. Yo les quiero contar un testimonio acerca de un santo que fue uno de los santos que a mí me marcó. Es el santo patrono de los agricultores. Ustedes han oído mentar a San Isidro Labrador, un santo muy humilde, de una familia pobre, pero muy orante. Era un santo tan grande que todo lo que se ganaba lo compartía en 3. Una parte para él, la otra para la iglesia y la otra para los pobres. Nunca se iba sin estar una hora antes de irse a trabajar. Él se iba siempre a orar a una capilla y él se amañaba mucho trabajando, orando y ofreciéndole todo a nuestro Señor Jesucristo. Él, era tanta la envidia que le tenían que los mismos amigos de él lo aventaron con el patrón. Entonces el patrón se fue a buscarlo y se dio cuenta que así estaba orando. Pero entonces se fue primero para donde tenía el arado y, cosa graciosa, el arado era el mejor que estaba haciendo y los bueyes estaban trabajando solos. Entonces, ¿qué hizo el patrón? También empezó su proceso de conversión en ese momento, todo por gracia de Dios. Otra cosa que le ocurrió a él muy graciosa, ellos tenían un hijo que también es santo, él es el esposo de la Santa María de la Cabeza, patrona, una de las patronas de España. Y tenían un hijo que se llamaba Ilian, también es santo, en este momento también es santo. San Isidro Labrador fue canonizado en el 1602. Él fue canonizado en 1602 por el padre Gregorio XV. Por el padre Gregorio XV fue canonizado en 1602. Cuando Ilian estaba pequeño, se les fue a un pozo muy profundo, un pozo muy vacío,
que lo que llamamos aljibe. Entonces él se puso a orar con Santa Lucía de la Cabeza, Santa María de la Cabeza, se puso a orar con él y ella, el uno al frente del otro, oraron tanto y tan intensamente fue la oración que el pozo se sobreahogó y el niño en una canasta salió del pozo. Eso es un milagro muy grande y al niño no le pasó nada. Otro de los milagros de él fue cuando había una sequía muy grande en España, en Madrid, España, y todo el mundo le decía que qué podían hacer. Entonces él no sabía qué hacer en ese momento. Lo que hizo en ese momento fue que cogió el cayado con el que él trabajaba, el cayado con el que él araba, con el que él llevaba, y le dio un golpe a la tierra. Y en ese momento de esa tierra donde él tocó, empezó a manar agua. Manó tanta agua que salvó toda la cosecha. Toda la cosecha de España se salvó en ese momento. Yo los invito a que leamos la vida de los santos, a que vivamos la vida de los santos. Sabemos que el proceso de conversión es muy difícil, sabemos que el enemigo nos está atacando, pero si nosotros permanecemos orantes, fieles y dando un testimonio de vida sano y siempre en función de María y pensando en nuestro Señor Jesucristo, esta vida se nos hace más fácil y llegaremos a tener un país en paz. Dios los bendiga, que la gracia del Señor esté con ustedes. Y después de María, nadie como San José. Nuevamente, bienvenidos a En Nombre del Padre, una oportunidad más que nos regala Dios. La vida se compone de oportunidades. Lo que pasa es que no las aprovechamos. De pronto por ahí en un programa alguien le preguntaba a otra persona, a un líder, ¿qué oportunidades se tienen para los jóvenes? Yo diría, oportunidades tenemos muchas. El Señor nos da muchas oportunidades y una de esas oportunidades es poder compartir estos momenticos, estos minuticos con ustedes para ir como interiorizando, para ir descubriendo paso a paso lo que es el crecimiento espiritual. Se cuenta que en alguna ocasión fue un hombre muy bien vestido, con su cachaco, con todo, pues, a donde el psiquiatra. Y le dijo, tengo una depresión impresionante, tengo una tristeza impresionante, tengo un dolor, tengo una angustia, tengo una desolación. El psiquiatra le dijo, amigo, ya se dio cuenta del circo que vino al pueblo. Ahí hay un payaso que te hace reír mucho, te hace gozar, te hace disfrutar, te hace ver la vida de otro color. El hombre le dijo, doctor, ese payaso soy yo. ¿Cuántos payasos llevamos nosotros dentro? ¿O cuántas veces reímos por reír, lloramos por llorar, o reímos por no llorar? La vida se compone de esos elementos. Solamente hay que ser. Y en la vida, sí, hay momentos de dificultad, hay momentos de alegría, hay momentos de fracaso, hay momentos de triunfo, pero todo eso es una oportunidad del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. I Vangeli ci mostrano quanto la preghiera sia stata fondamentale. Los evangelios nos muestran lo fundamental que ha sido la oración en la relación de Jesús con sus discípulos. Esto ya es evidente en la elección de los que más tarde se convertirían en los apóstoles. Lucas sitúa su elección en un contexto preciso de oración. Y dice así, en aquellos días subió al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios.
Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12, a los que también dio el nombre de apóstoles. Jesús elige a los apóstoles después de una noche de oración. Parece que no hay otro criterio en esta elección si no es la oración, el diálogo con el Padre. A juzgar por el comportamiento posterior de estos hombres, pareciera que la elección no fue la mejor, porque todos se fugaron. Pero es precisamente esto, especialmente la presencia de Judas, el futuro traidor, lo que demuestra que estos hombres estaban escritos en el plan de Dios. La oración en favor de sus amigos reaparece continuamente en la vida de Jesús. Los apóstoles se convierten a veces en motivo de preocupación para él, pero Jesús, como lo recibió del Padre después de la oración, así lo lleva en su corazón, incluso en sus errores, incluso en sus caídas. En todo esto descubrimos cómo Jesús fue maestro y amigo, siempre dispuesto a esperar pacientemente la conversión del discípulo. El punto culminante de esta paciente espera es la red de amor que Jesús teje en torno a Pedro. En la última cena le dice: Simón, Simón, una palabra que hemos escuchado al principio de la audiencia. Simón, Simón, he aquí que Satanás te ha buscado para tamizarte como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez te conviertas, confirma a tus hermanos. Es impresionante saber que en este momento el amor de Jesús no cesa. Padre, pero si yo soy en pecado mortal, ¿está el amor de Jesús? Sí. ¿Y Jesús continúa rezando por mí? Sí. Pero si yo he hecho las cosas más feas y con tantos pecados y Jesús continúa, sí. El amor de Jesús, la oración de Jesús por cada uno de nosotros no cesa. De hecho, se hace más intensa porque nosotros estamos en el centro de su oración. Esto tenemos que llevarlo siempre en nuestra memoria. Jesús reza por mí, está rezando ahora delante del Padre y le hace ver las llagas que se ha portado consigo, para hacerle ver el precio de nuestra salvación, el amor que tiene. En este momento, cada uno de nosotros, que en este momento cada uno de nosotros piense: ¿Jesús está rezando por mí? Sí. Esto es una seguridad grande que tenemos. La oración de Jesús vuelve puntualmente en un momento crucial de su viaje, el de la verificación de la fe de los discípulos. Escuchemos de nuevo al evangelista Lucas. Un día Jesús estaba en un lugar solitario orando. Los discípulos estaban con él y les hizo esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros uno de los antiguos profetas que resucitó. Entonces les preguntó: ¿pero quién decís que soy yo? Pedro respondió: el Cristo de Dios. Nos ordenó estrictamente que no se lo dijeran a nadie. Es decir, los grandes puntos de inflexión de la misión de Jesús van siempre precedidos de una oración, pero no así
de paso, sino una oración intensa y prolongada. Siempre en esos momentos la oración y esta prueba de fe parece ser una meta, pero en cambio es un punto de partida renovado para los discípulos, porque a partir de entonces es como si Jesús tomara un nuevo tono en su misión, hablándoles abiertamente de su pasión, muerte y resurrección. En esta perspectiva que despierta instintivamente la repulsión tanto en los discípulos como en nosotros que leemos el Evangelio, la oración es la única fuente de luz y fuerza. Es necesario rezar más intensamente cada vez que el camino toma una curva hacia arriba. Y de hecho, tras anunciar a los discípulos lo que le espera en Jerusalén, tiene lugar el episodio de la transfiguración. Jesús tomó consigo a Pietro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Mientras rezaba, su rostro cambió de aspecto y su vestimenta se volvió blanca y radiante. Y he aquí que dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que habían aparecido en la gloria. Y hablaban de su éxodo que iban a tener lugar en Jerusalén, es decir, de la pasión. Por tanto, esta manifestación anticipada de la gloria de Jesús tuvo lugar en la oración, mientras el Hijo estaba inmerso en la comunión con el Padre y consentía plenamente en su voluntad de amor, en su plan de salvación. Y de esa oración salió una palabra clara para los tres discípulos implicados. Este es mi Hijo, el elegido. Escuchadle. La oración viene de la invitación de escuchar a Jesús, siempre la oración. En este rápido recorrido por el Evangelio, deducimos que Jesús no solo quiere que recemos como Él reza, sino que nos asegura que aunque nuestros intentos de oración sean completamente vanos e ineficaces, siempre podemos contar con su oración. Tenemos que ser conscientes. Jesús reza por mí. Una vez un obispo bravo me contó que en un momento muy feo de su vida, una prueba grande, todo oscuro, miró en la basílica en alto y vio escrito una frase: yo, Pedro, rezaré por ti. Y esto le ha dado fuerza y conforto. Y esto sucede cada vez que cada uno de nosotros sabe que Jesús reza por él. Jesús reza por nosotros. ¿En este momento? Sí, en este momento. Hagan este ejercicio de memoria de repetir esto cuando hay alguna dificultad, cuando estáis en órbita de distracciones. Jesús está rezando por mí. Pero, Padre, ¿esto es verdad? Es verdad. Lo ha dicho Él mismo. No olvidemos que lo que nos sostiene a cada uno de nosotros en la vida es la oración de Jesús por cada uno de nosotros, con nombre y apellido delante del Padre, haciéndole ver las llagas que son el precio de nuestra salvación. Incluso si nuestras oraciones solo fueran tartamudas, si se vieran comprometidas por una fe vacilante, nunca debemos dejar de confiar en Él. Él reza por nosotros. Sostenidas por la oración de Jesús, nuestras tímidas oraciones descansan en alas de águila y se elevan al cielo. No lo olvidéis, Jesús está rezando por mí. Ahora, en los momentos de la prueba. Sí, en los momentos del pecado, incluso en esos momentos con tanto amor, Jesús está rezando por nosotros. Gracias. Queridos hermanos y hermanas,
Los evangelios nos revelan la importancia de la oración en la vida de Jesús y en su relación con los discípulos. Jesús, antes de elegirlos, se pone en oración, dialoga con el Padre. Como las ha recibido del Padre, así los lleva en su corazón. Y sabiendo que son débiles, siempre ora a favor de ellos. Con sus actitudes y con el testimonio de su oración perseverante, Jesús se revela como maestro y amigo. Él, a pesar de los errores y las caídas de sus discípulos, espera con paciencia su conversión y ruega por ellos al Padre, para que permanezcan a su lado en las pruebas y no pierdan la fe. Recorriendo las páginas del Evangelio, vemos cómo Jesús vive inmerso en diálogo continuo con el Padre, en comunión con Él. Toma las decisiones más importantes de su misión después de orar intensa y prolongadamente. Por eso Jesús es el modelo perfecto de la persona que ora. Quiere que aprendamos a orar como Él y nos lo enseña con sus palabras y su ejemplo. Jesús nos asegura que aun cuando sintamos que nuestras oraciones parezcan vanas o ineficaces, Él no nos abandona, está siempre a nuestro lado. Reza en nosotros y con nosotros, intercede a nuestro favor, nos alienta a que perseveremos en la oración, sobre todo en los momentos más difíciles de nuestro camino, porque es su oración la que hace que nuestras humildes peticiones sean eficaces y lleguen al cielo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que son tantos hoy aquí. En este mes de junio, dedicado al corazón de Jesús y en vísperas de celebrar la solemnidad del Corpus Christi, pidamos al Señor que nos conceda tener un corazón orante, lleno de confianza y audacia filial, así también como la gracia de permanecer siempre unidos a Él y también unidos entre nosotros por la participación en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias.